Bueno, ya son las 10:05, creo que podemos empezar. Sean todos bienvenidos a este nuevo grupo de videoconferencias de Homeschool con el doctor Luis Isea. El doctor Luis Isea es egresado de la escuela Luis Racetti, médico internista, actualmente residente de medicina interna en Advent Health Orlando y Assistant Program Director. Él nos va a estar acompañando durante todo este grupo de videoconferencias y bueno, espero que disfruten la clase y que les sea de mucho provecho. Cuando quiera, doctor, puede comenzar. Muchas gracias. Gracias por esa presentación. ¿Me escuchan? Hola, maybe, not. Hi. Sí, se escucha. Sí, ¿se me escuchas? Perfecto, excelente. Bueno, un placer, gracias por la presentación nuevamente. La oportunidad también, gracias a Sociedad de darnos o de permitirme este campito para poder conectarme un poquito de nuevo con ustedes, ¿no? Con un grupo de estudiantes de la central, de nuestra escuela. La idea detrás de este grupo de conferencias es básicamente tratar de paliar un poquito, pues, los obstáculos que tenemos en la educación médica en todas partes, en diferentes países, inclusive aquí también en Estados Unidos está pasando producto de la pandemia, producto del COVID-19. Entonces, creo que la educación médica a distancia sigue siendo un baluarte, un pilar bien importante para tratar de, pues, vencer esas barreras espaciotemporales y permitir seguir avanzando poquito a poco dentro de lo que se pueda en la educación médica y en el temario que se debería cumplir como parte de las diferentes asignaturas clínicas. Como bien estaba mencionando, Nurga, bueno, sí me especialicé en medicina interna, llevo unos añitos acá en Orlando en particular, más o menos 3 años y medio que terminé el posgrado de medicina interna y bueno, es un placer poder utilizar este espacio eh, para tener, para tener un chancecito de que podamos hablar un poquito de algunos temas de cardiología. La idea de este grupo, de esta serie de conferencias, es enfocarnos en temas puntuales de cardiología. Vamos a empezar hablando un poquito de dolor torácico y manejo de enfermedad arterial coronaria en esta primera sesión y luego iremos avanzando a insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedades valvulares y otras cositas también relevantes. Vamos a utilizar una presentación PowerPoint de base, que es la que deberían tener en sus pantallas. Espero que la tengan. El, am, l- el temario per se, el texto de la presentación está en inglés. Es un grupo de presentaciones que realicé como parte de eh, un enfoque instruccional para los exámenes del USMLE, pero que nos sirven igualito muy, muy bien para enfocarnos y discutir estos temas de medicina interna y que pueden ser extrapolados a estudiantes desde tercer año hasta quinto, hasta sexto año. Me imagino que tenemos una representación un poquito de gente de diferentes años, entonces creo que es algo útil para describir tanto desde aspectos semiológicos básicos hasta aspectos de tratamiento y aspectos un poquito más avanzados de cada tema, que como les digo, pues es útil independientemente del año en el cual se encuentren. Cualquier preguntita que tengan, por favor, siéntanse libres de utilizar el chat en cualquier momento y bueno, las iremos respondiendo poco a poco. Espero que duremos aproximadamente 1 hora en nuestra sesión de hoy. Es más o menos un buen temario el que hay que cubrir, entonces voy a empezar de una vez y vamos a ir pues avanzando rapidito a través de las diferentes slides. Como les digo, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en presentarla a través del chat en cualquier momento. Bueno, lo primero grande que vamos a hablar es la aproximación al dolor torácico. Es uno de los complaints, es uno de los síntomas más frecuentemente descritos por pacientes en diferentes partes, tanto en la consulta externa como en el departamento de emergencia. Y siempre uno como médico se nos plantea el dilema de cómo nosotros nos enfocamos a esto. Es lo primero, es un paciente que tiene un dolor torácico que será de origen cardíaco, será de origen coronario o será relacionado con cualquier otro sistema. Puede ser pulmonar, puede ser gastrointestinal, musculoesquelético, etcétera. Y es importante identificar algunos puntos dentro de la semiología, tanto en la historia clínica que te presenta el paciente como en el examen físico, que te pueden orientar hacia un diagnóstico u otro. De igual manera, especialmente en el departamento de emergencia, va a ser útil identificar pues cuáles son y tratar de identificar y descartar pues las patologías más severas, más críticas que podrían estar causando dolor torácico en un paciente. Bueno,
Inicialmente, cuando hablamos de un dolor torácico de origen coronario, estamos hablando de lo que se conoce como angina pectoris o angina de pecho o un síndrome coronario agudo. Estamos hablando de dolor torácico que está atribuido o asociado con isquemia miocárdica. ¿Cómo es la descripción clásica de una angina de pecho? Bueno, usualmente se describe más como un discomfort, es una sensación de presión, de constricción, como la persona puede describir que tiene un elefante sentado en el pecho. Hay un signo clásico que se llama el signo de Levine, en el cual la persona se coloca un puño cerrado encima del pecho y describe esa molestia. Es más que dolor, más que un dolor punzante, más que un dolor bien localizado, es un dolor difuso que, como les digo, tiende a ser descrito como una sensación de presión o de tightness, de constricción, como si tuviera una serpiente, una boa alrededor del pecho constriñéndolo. Por lo general se inicia de forma gradual y termina de forma gradual. El dolor coronario no es clásicamente el dolor que aparece de repente, ¡puc!, dura unos segundos y se va. Es un dolor que tiende a ser constante, como les digo, comienza gradualmente, se queda unos minutos y puede irse desapareciendo gradualmente si la persona para de hacer ejercicio. No tiende a cambiar con la posición ni con la respiración, y estos son características más de un dolor de tipo pleurítico, en el cual la persona, pues al respirar profundo, puede tener ese sharp stabbing pain que aparece en uno de los costados y que posteriormente se va, ni tampoco tiende a ser posicional. Un dolor de tipo posicional te orientaría más a un dolor musculoesquelético, un dolor de tipo pericárdico. Nuevamente, no es un dolor difuso, es un dolor que no se percibe en un lugar en particular. Es un dolor que la persona puede describir en toda la región anterior del pecho o inclusive radiada hacia el brazo izquierdo o el brazo derecho. Puede irradiarse hacia la mandíbula, hacia el cuello, hacia la parte superior del abdomen. Siempre que tú tengas una persona, un paciente que te describa, tú le puedes decir dónde siente el dolor torácico, y si la persona es capaz de señalarlo con el pulpejo del dedo, la probabilidad de que sea coronario es muchísimo menor. Como les digo, el dolor coronario es un dolor difuso. Obviamente tienes factores precipitantes que aumentan la demanda miocárdica de oxígeno y que favorecen la aparición de este tipo de dolor torácico. Por ende, tiende a ser provocado por lo que es actividad física, estrés emocional, actividad sexual o comidas igualito. Por lo general dura de 2 a 5 minutos. Estamos hablando de un dolor típico de angina de pecho, ¿ok? Fíjense que quiero hacer un contraste con algo que después se puede ver, que es lo que es síndrome coronario agudo, de lo que es un infarto al miocardio, pero el dolor anginoso clásico es precipitado por el ejercicio, dura un par de minutos, se va cuando la persona hace reposo y no tiende a persistir en el tiempo. Por ende, no tiende a persistir 30, 45, 60 minutos, que ya es a lo que te haría sospechar en un infarto, así como no tiende a durar algunos pocos segundos, como mencioné anteriormente. Puede estar asociado con síntomas concomitantes, dentro de los cuales los más típicos son náusea, sudoración y disnea, que de hecho se consideran equivalentes anginosos. Si tú tienes un paciente mayor con diabetes, por ejemplo, o inclusive en mujeres también, la presentación clásica del dolor torácico a veces no se ve, y la persona puede describir son más de estos tipos de síntomas inespecíficos. Igualito, el inicio súbito o el inicio progresivo de náusea, sudoración, dolor abdominal, como sensación de vacío en el estómago en una persona con factores de riesgo cardiovasculares, también te hace sospechar la posibilidad de dolor torácico. Ocurre por lo general en la mañana, esto es variable, no siempre es típico, ¿no? Pero en las mañanas, producto del aumento del tono simpático y el aumento de la producción de cortisol y el aumento de todo lo que son las hormonas estresoras, puede precipitar el evento de dolor torácico. Como les mencioné, mujeres, personas diabéticas, personas mayores, es más probable que se presenten con síntomas atípicos. Y una de las cosas importantes acá es que cuando una persona comienza a tener enfermedad arterial coronaria, pues la presentación de dicha enfermedad, como les mencioné, puede ser de dos tipos. O la persona puede tener un dolor anginoso, que es lo que denominamos angina estable por lo general, que es el dolor coronario que es precipitado de forma reproducible y de forma conocida de acuerdo a un patrón establecido de ejercicio o de actividad física y que desaparece después de la actividad física, o un síndrome coronario agudo, que es el evento catastrófico en el cual el dolor coronario aparece en cualquier momento, bien sea ejercicio o reposo, que tiende a ser mucho más intenso y persistente en el tiempo. Como les ven acá, al pensar en ese síndrome coronario agudo, siempre piénsalo en una persona con síntomas anginosos en reposo, especialmente también si hay síntomas progresivos de angina, es decir, tienes una persona con una angina que viene pasando por las últimas semanas, pero ahora ha cambiado el patrón. Es una angina que es más frecuente, que está ocurriendo ante una menor carga de ejercicio y que tiende a durar más en el tiempo. Igualmente, el inicio súbito de angina que está pasando desde la última semana, por ejemplo, y que no
cumple esas características de ser estable o predecible, de que la persona comienza a tener el dolor torácico cuando camina una cuadra, 2 cuadras, que la persona sabe, por ejemplo, o vamos a ponerlo en escalones de una escalera, por ejemplo, valga la redundancia, en pasos de una escalera. Si la persona sube un tramo de escaleras, ella sabe, mira, siempre en ese momento me da la angina. Si ahora no está pasando con 5 o 6 escalones, sino está pasando con 2 o 3 escalones, o está pasando repentinamente a lo largo de esta última semana, podríamos estar hablando de un síndrome coronario agudo. Y en esos casos, obviamente, la persona debería ir a un departamento de emergencia para una evaluación mucho más inmediata. Al analizar un paciente con dolor torácico, obviamente el dolor coronario, a pesar de que es una de las cosas más catastróficas, más severas que hay que descartar, no es la única causa. Y tenemos otras cositas que también debemos evaluar. Por ejemplo, un dolor de tipo pulmonar o pleurítico, que se describe como ese dolor que si es punzante, es stabbing, es como si la persona la estuvieran apuñalando, que tiende a pasar en la periferia, en los costados de la caja torácica y que empeora con la inspiración. Causas clásicas de un dolor pleurítico es neumonía, por ejemplo, especialmente si la persona tiene síntomas asociados como fiebre y tos productiva. Recuerden que en ese caso la inflamación del parénquima pulmonar causa un exudado, una salida de líquido inflamatorio que irrita la pleura y tiende a causar este tipo de dolor. Pericarditis, las características del dolor pericárdico, en ese caso es el cambio posicional, es algo muy típico, es el dolor que empeora cuando la persona está en posición recumbente, en decúbito supino, y mejora cuando la persona se siente y se inclina hacia adelante. Y bueno, los cambios electrocardiográficos de pericarditis que son distintos, es una elevación difusa del segmento ST a lo largo de todas las derivaciones electrocardiográficas con depresión del segmento PR. Otras causas incluyen un tromboembolismo pulmonar, igualito el inicio súbito de dolor torácico con la presencia de disnea, hipoxia en una persona especialmente con factores de riesgo, te harían pensar en ello, así como un neumotórax, igualito de acuerdo al contexto en el cual te encuentres y bueno, ciertas características del examen físico te permitirían diferenciar entre ellos. El dolor también puede ser de origen aórtico y estaríamos hablando de una disección aórtica que sería lo más grande. Es caracterizado por un dolor sumamente severo que igualmente aparece de forma súbita, que tiende a ser desgarrante y por lo general atraviesa a la persona. Es como si la persona en el medio del pecho estuviera sintiendo un desgarro y tiende a irradiarse progresivamente hacia los hombros. Se suele ver en personas mayores que tienen factores de riesgo para aterosclerosis, especialmente hipertensión arterial. Otros hallazgos clásicos del examen físico incluyen a medida que la disección, recuerden que una disección es la separación de las capas de la pared aórtica. Tú tienes un desgarro en la íntima de la aorta, a partir de la cual la sangre comienza a entrar y empieza a disecar, a abrir las paredes de la aorta y comienza a propagarse esa sangre a lo largo de la pared del vaso. A medida que esa sangre se va propagando distalmente, pues eso puede comprimir inclusive el flujo de otras arterias, el lumen de otras arterias, y eso es lo que causa, pues, uno de los hallazgos clásicos del examen físico, que es la presencia de una diferente presión arterial en ambos brazos. En un chest X-ray, en una rayos X de tórax, puedes ver un mediastino ensanchado, que es clásico también, producto de la distensión del aortic knob, de lo que sería ese bulbo aórtico en el inicio del vaso. Y bueno, eventualmente se confirmaría, ya será con estudios un poco más invasivos, con una angiotomografía, una angioresonancia o un eco transesofágico. Otras causas muy, muy frecuentes son las causas gastrointestinales o esofágicas. Es un dolor por característica per se, lógica, es un dolor no asociado con el ejercicio y está asociado más con los síntomas de acidez, de reflujo gastroesofágico, molestia o sensación de quemazón, de ardor en la boca del estómago, problemas para tragar como disfagia, náuseas. Es un dolor que tiende a ser más en la parte superior del abdomen, epigástrico o subesternal, no tanto retroesternal. Es un dolor que tiende a ser prolongado. Una persona, de hecho, puede pararse a mitad de la noche con esa sensación, una sensación de ardor, de molestia, de presión detrás del pecho, con un poquito de náuseas, con un poquito de sudoración por producto del dolor. El dolor persiste, puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero la persona usualmente te da el antecedente que tiende a pasar anteriormente, especialmente con ciertas comidas, que tienes la sensación de náusea intermitente y evidentemente le mejora el dolor después de la administración de terapia antirreflujo. Después utilizar omeprazol, famotidina, ranitidina o cositas de estas. No, de hecho,
Dentro de la evaluación inicial de dolor torácico en pacientes tanto en consulta externa como en emergencia, por lo general estas son las causas más frecuentes. O es un dolor coronario o algo más está pasando aquí. Los dolores, recuerden, muchas veces los pacientes sienten mucho miedo al presentarse con dolor torácico. Muchas veces o es un dolor musculoesquelético o es un dolor gastrointestinal que la semiología te va a permitir identificar. Como les digo, entonces, dolor musculoesquelético, otras causas sumamente frecuentes, un dolor que tiende a estar localizado en un área específica de la pared torácica, es un dolor que cambia con el movimiento, cambia con la posición, empeora con el movimiento y empeora con la palpación, es un dolor reproducible. Cuando estás haciendo la palpación de la pared torácica, tocas un área en particular y es el ouch, sí, aquí me duele. Y la siguiente pregunta sería, ¿el dolor que siente cuando yo le toco esta área es un dolor similar al dolor que lo motivó, que originó su visita a emergencia? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, pues es muy probable que sea un dolor musculoesquelético. En general, sigue la presencia de actividad repetitiva, es decir, es una persona sumamente activa, es una persona que hace ejercicio, que levanta pesas, que hace mucha actividad con las extremidades superiores, etcétera, que da como una causa para ese dolor musculoesquelético. Otra causa también frecuente es un dolor de origen psicogénico, ansiedad, los ataques de pánico. Un ataque de pánico se manifiesta usualmente como el inicio súbito de impending doom. Eso significa que el mundo se está acabando. Es el inicio súbito de esa sensación de que me siento encajonado, me siento encerrado en una caja, no sé qué hacer, siento que el mundo se está acabando y empiezas a tener esa sensación subjetiva de ansiedad, de respirar rápidamente, sentir que no estás respirando bien. Y otra cosa bien típica es la presencia de ese numbness, esa sensación como de hormigueo, de que los labios, los dedos empiezan a dormirse y a tener esa sensación de que algo está pasando. Ese conjunto de cositas tiende a ser característico de un ataque de pánico. Ahora, ¿cómo podemos aproximarnos al dolor torácico? Bueno, la aproximación al dolor torácico también va a depender en dónde estemos. Si es un paciente que nos está llegando a la consulta externa, es un paciente que estamos viendo en emergencia. Si nos está llegando a la consulta, recordar, como les dije, las causas más comunes de dolor torácico, especialmente en la consulta, es la presencia de condiciones o musculoesqueléticas o gastrointestinales. Si tienes un paciente, sin embargo, que está inestable, los signos vitales están medio raritos o empiezas a tener algún concern, una duda de que el paciente puede estar desarrollando algún evento catastrófico, un síndrome coronario agudo, evidentemente el siguiente paso será referirlo a emergencia. Necesariamente para todos los pacientes con New Onset of Chest Pain, con un dolor torácico nuevo o un dolor torácico que es diferente a episodios previos que ha tenido el paciente, a pesar que lo conozcamos bien en la consulta, es necesario obtener un electrocardiograma. Recuerden que el electrocardiograma es el caballito de batalla en el análisis de dolor torácico. Si nosotros hacemos ese electro y vemos que el paciente tiene características de un síndrome coronario agudo, elevación o depresión del segmento ST, inversión de ondas T, etcétera, pues entonces el paciente tiene que irse a emergencia. Si el paciente tiene, por el contrario, síntomas que son consistentes con angina estable, como les digo, el dolor torácico reproducible con el ejercicio, que dura un par de minutos, que mejora con reposo o con administración de nitratos, pues ahí es distinto y el paciente iría a una evaluación para enfermedad arterial coronaria, usualmente con una prueba de estrés. En el caso del un ER, lo más importante es reconocer y descartar que el paciente esté desarrollando, como les digo, una causa potencialmente letal de dolor torácico. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos con un síndrome coronario agudo, una disección aórtica, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax, especialmente un neumotórax a tensión, una ruptura esofágica que se complica rapidito con una inflamación e infección del mediastino, que es una mediastinitis, o un taponamiento pericárdico. Entonces, estas son las cosas más grandes de un paciente con dolor torácico que te llega a emergencia. Mira, esto es lo más grande que yo tengo que descartar. Obviamente, como les digo, igualito que en el outpatient setting, igualito que en la consulta externa, en el departamento de emergencia necesitas obtener un electrocardiograma rápidamente, dentro de los primeros 10 minutos, idealmente, de que llegue el paciente, y a partir de aquí ir repitiendo el electrocardiograma de forma seriada si el primer electro no es diagnóstico. Esto es bien importante. Cuando tú tienes un paciente que te llega a emergencia, el primer electro puede ser normal, pero si tengo un paciente que te sigue con síntomas coronarios, un paciente con factores de riesgo cardiovasculares, no podemos quedarnos tranquilos con que ese primer electro descartó el diagnóstico. La siguiente idea sería seguir repitiendo ese electro, repetirlo al menos en 15 minutos, 20 minutos, media hora, para ver si se empiezan a desarrollar o a manifestar los cambios electrocardiográficos.
El siguiente paso sería pedir enzimas cardíacas, pedir biomarcadores de daño cardíaco, dentro de los cuales la medición de troponinas es el estudio ideal. Entonces, lo que son las troponinas son enzimas que se encuentran, bueno, son proteínas, que se encuentran presentes dentro de los miocitos, dentro de todas las células musculares. Existen diferentes tipos, troponina I, troponina C, troponina T. La troponina I es más característica del miocardio y al haber algún tipo de lesión, de necrosis, de muerte cardíaca, pues esas proteínas comienzan a salir a la circulación y uno es capaz de medirlas con diferentes ensayos paraclínicos. Usualmente las troponinas comienzan a levantarse alrededor de las 2 a 3 horas después de la muerte cardíaca, después de la aparición de un infarto, y ellas progresivamente siguen elevándose hasta hacer un pico a 12 horas y se mantienen elevadas por 7 a 10 días. Entonces ese es el siguiente paso. Tienes un paciente en emergencia, haces el electro se ve normal. Igualmente necesitarías descartar, de acuerdo a los factores de riesgo cardiovasculares y a cómo se ve el paciente, pues la presencia igual de un síndrome coronario. Recuérdense que a pesar que un electrocardiograma sea normal, eso no te descarta un síndrome coronario agudo. El siguiente paso sería identificar si las troponinas se encuentran bien o no y hacer una medición seriada de ellas aproximadamente una. ¿Aló? Ahora sí. Ajá. El siguiente paso sería identificar las troponinas en el momento cero, cuando te llega el paciente, y luego hacer una medición a 3 horas y 6 horas y ver si hay una tendencia de ellas a ir subiendo poco a poco. Otros marcadores cardíacos es la isoformas de la creatina quinasa, que es lo que se llama la CKMB. Ella tiende a ser mucho menos específica, ella hace un pico alrededor de las 24 horas y se normaliza más rápido que las troponinas en 2 a 3 días. Puede ser utilizada en algunos casos para determinar un reinfarto. Si tú tienes un paciente que se elevó la CKMB, luego bajó a la normalidad y al quinto o sexto día vuelve a haber dolor torácico y vuelve a elevarse la CKMB, pues entonces te indicaría que el paciente se reinfartó por cualquier causa. La troponina es un poquito más más tricky, más difícil de identificar, es un poquito más engañosa porque los valores pueden mantenerse elevados por 5, 7, 10 días. Por ende, si tú tienes un paciente que vuelve a tener dolor torácico dentro de ese periodo de tiempo, si las troponinas ya están elevadas para ese momento, pues puedes no tener esa segunda cascada o esa segunda curva de elevación. Pacientes que te haces, obviamente el siguiente manejo va a depender de qué tengo yo aquí. Si yo vi en el electrocardiograma que el paciente tiene una elevación del segmento ST, y es lo que se conoce un infarto al miocardio con elevación del segmento ST o STEMI por sus siglas en inglés, el siguiente paso es reperfusión inmediata. Recuerden, ese es el siguiente, la única estrategia de manejo en este tipo de pacientes sería reperfusión. En estos casos, independientemente de lo que sea lo que venga la troponina, yo no voy a esperar 2, 3 horas a que me venga el resultado del laboratorio. Al tener un paciente con dolor torácico típico y una elevación del ST, el siguiente paso es reperfusión, que es usualmente un cateterismo o fibrinolisis. Las troponinas son bastante engañosas también. Existen otras cosas que pueden elevar sus valores. Clásicamente, pacientes con enfermedad renal crónica tienden a tener troponinas elevadas y eso se postula que es por un microdaño persistente que ocurre en el miocardio, así como fallas en su eliminación o en su excreción renal. Pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, tromboembolismo pulmonar, sepsis, miocarditis, etcétera, también pueden elevar las troponinas. Entonces, juega un poquito también en relación al contexto clínico en el cual te encuentres. Otra cosita que tenemos acá es que obviamente hacer una rayos X de tórax. La rayos X de tórax va a ser útil para descartar otras etiologías de dolor torácico. Esto, como mencionamos, que puede ser un neumotórax, que puede ser una neumonía, que sea una disección aórtica, que sea una ruptura esofágica, etcétera. Por lo general, no es diagnóstica en pacientes con un síndrome coronario agudo. Entonces, como tenemos acá, para resumir, ¿qué vamos a hacer cuando llega el paciente con dolor torácico a la emergencia? Lo primero, bueno, obtener su historia clínica, saber qué está pasando y hacer una estabilización del ABC, que es siempre lo más grande, que es garantizar, de acuerdo al ACLS, garantizar que el paciente tenga una vía aérea patente, que esté respirando bien, que los signos vitales estén bien. Colocar al paciente en un monitor cardíaco, colocarle 2 buenas vías y administrar oxígeno de ser necesario. Recuérdense que una de las cosas, por cierto, que en los últimos 2 años se ha determinado con el uso de oxígeno suplementario en pacientes hospitalizados, especialmente pacientes con infarto al miocardio, es vigilar mucho cuando se administra oxígeno en estos pacientes. Utilizar una cánula nasal de forma rutinaria en pacientes solo por comfort, solo porque, oye, ¿por qué no hacerlo? Se ha determinado que aumenta más bien la probabilidad de efectos adversos
y de efectos secundarios en este grupo de pacientes. Uno debería comenzar oxígeno suplementario solamente si la saturación está por debajo de 93, 92% y mantenerla no más de 96%. Entonces, es innecesario tener al paciente con oxígeno si tienes una saturación de 100%. Siempre en ese caso deberías ir bajando el oxígeno poco a poco y monitorear cómo va el oxígeno. Como les mencioné, las dos cosas de caballito de batalla que vas a tener son hacer un electrocardiograma, hacer una rayos X de tórax y, bueno, si está disponible, hacer marcadores cardíacos. Este algoritmo que tenemos acá nos guía un poquito de esto. Una vez que te llegue el paciente con dolor torácico, sería entonces ver los signos vitales, hacerle su historia, ver si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está estable, hacerle su electro, hacer sus rayos X de tórax y a partir de aquí analizar el electro. Fíjate que dice administrar aspirina y es porque es una de los de las primeras estrategias terapéuticas que puedes hacer en un paciente con dolor torácico para garantizar o tratar de tener un poquitico de mejores outcomes en el caso de que sea un síndrome coronario agudo, es la administración temprana de aspirina. Entonces, sí, nos llega nuestro paciente, lo estabilizamos, hacemos un electro, hacemos una rayos X de tórax, empezamos a mandar las troponinas, damos aspirina siempre y cuando el paciente no tenga contraindicaciones a su uso, y a partir de aquí analizamos el electro. Si el electro te sugiere un síndrome coronario agudo, pues entonces si es un STEMI, si es una elevación del ST, vamos a una revascularización. Si no, pues ya será otra estrategia de manejo. Vemos las rayos X. Si no hay un síndrome coronario agudo, vemos las rayos X. Si la rayos X demuestra alguna causa, puede ser un neumotórax, pues lo tratamos de esa manera. Si hay un ensanchamiento del mediastino con síntomas sugerentes de una disección aórtica, pues el siguiente será otro tipo de manejo. Si te sugiere que hay insuficiencia cardíaca, neumonía, otro tipo de manejo. Si la rayos X tampoco te evidencia nada, pues entonces vamos a ver los marcadores cardíacos. Vamos a ver cómo están las troponinas. ¿Será que las troponinas estuvieron positivas? Si es así, ya nos sugiere también una causa cardíaca. Si las troponinas están negativas, pues entonces aquí ya la cosa se complica un poquito más, ¿no? Si tienes un paciente que te viene con dolor torácico, pero el electro no es diagnóstico, las rayos X no es diagnóstica, las troponinas son negativas, aquí dependería de cuál es la probabilidad per se de que el dolor sea coronario. No solamente ya por los estudios clínicos, sino por el análisis de la historia clínica y de los factores de riesgo y decidir, ¿será que hacemos una prueba de estrés o será que manejamos al paciente de forma ambulatoria? Ok. Ahora, entrando un poquito más a lo que sería enfermedad arterial coronaria per se. Recuerden, todo el asunto de la enfermedad coronaria surge cuando existe un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. El principal determinante del aporte de oxígeno es el flujo sanguíneo coronario y el principal determinante de la demanda pues es la contractilidad cardíaca. Entonces, cuando nosotros tenemos un desbalance entre estas dos cositas, comienza a aparecer isquemia miocárdica y los síntomas asociados con ella. Repito, cuando la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno no están a la par. Los determinantes de de la demanda miocárdica de oxígeno, les dije, la contractilidad miocárdica es súper importante, la frecuencia cardíaca, el estrés o la tensión que se presenta en la pared miocárdica, que es un concepto asociado con la poscarga del miocardio, que a su vez también depende de la presión arterial sistólica, y los determinantes de la demanda y los determinantes, perdón, del aporte miocárdico de oxígeno, pues va a ser fundamentalmente el flujo sanguíneo coronario, pero en menor grado igualito tienes la capacidad de oxígeno, la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre, que eso depende de la concentración de hemoglobina que tengas, la capacidad que tiene la hemoglobina de deshacerse del oxígeno y liberarlo a los tejidos periféricos. Ahora, sí, el flujo sanguíneo coronario es lo más grande y es algo que va a depender de pues, cómo se encuentre la arteria coronaria, cómo será el diámetro, el tono de la arteria, la presencia de flujo sanguíneo colateral, que es importante. Si tú tienes un bloqueo en una arteria primaria, en una arteria grande, pero tienes muchas redes colaterales, pues entonces ya eres capaz como de bypasear tú mismo, el corazón propiamente dicho, ese bloqueo y de mantener cierto grado de aporte de oxígeno. Y bueno, las otras cositas son la frecuencia cardíaca, porque afecta la duración de la diástole. Recuérdense que el corazón recibe sangre es durante la diástole, ya que esas arterias coronarias penetran el miocardio desde afuera del epicardio al endocardio, y cuando hay sístole, todas esas arterias intramiocárdicas se colapsan. Por ende, el corazón recibe sangre durante la diástole. Si tú tienes una frecuencia cardíaca alta, tienes poca diástole y por lo tanto tienes menos tiempo en el cual el corazón recibe sangre. Y por último, claro, la presión arterial que tengas, la presión de perfusión, que sería ese gradiente de presión que hay de la aorta a las arterias coronarias. Entonces, dentro de todas estas cosas, podemos entender cuándo aparece el dolor cardíaco. El dolor cardíaco aparece cuando aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, el paciente está haciendo ejercicio, tiene la frecuencia cardíaca alta, tienes un aumento de la contractilidad miocárdica igualito, producto de esa activación simpática, y del otro lado te das cuenta que la arteria coronaria tiene algún tipo de bloqueo, no puede dilatarse de forma apropiada para darle ese extra de sangre al miocardio,
tienes una poca tasa de perfusión colateral o una poca cantidad de circulación colateral y comienza a presentarse ese desbalance. Cuando hablamos entonces, ¿por qué puede haber un problema entonces coronario? ¿Por qué puede haber una disminución del aporte de oxígeno al miocardio? Como hablamos, puede ser un bloqueo en las arterias coronarias y ese bloqueo puede ser de origen aterosclerótico, puede ser el depósito de colesterol dentro de una placa aterosclerótica, puede ser un vasoespasmo coronario, es decir, tienes una reactividad anormal del vaso sanguíneo que genera una constricción repentina de él y corta el flujo sanguíneo de forma anómala, o puede ser, bueno, un embolismo en las arterias coronarias, puede ser una disección de las arterias coronarias, puede ser una fibrosis de la pared de la arteria o un proceso de inflamación tipo una arteritis. Obviamente lo más clásico es una obstrucción aterosclerótica. El aumento de la demanda de oxígeno, lo hablamos ahorita, ocurre en ese contexto también de un ejercicio significativo, cuando tienes una persona también con una taquicardia acelerada, ejemplo, un paciente que tiene medio enfermedad arterial coronaria y de repente entra en AFib, te entra en un ataque de fibrilación auricular y de toda esa taquicardia acelerada comienza a chuparse todo ese oxígeno y aparece, precipita el evento cardíaco. Hipertensión, si tú tienes un aumento de la presión sistólica through the roof, un aumento de la presión arterial bastante significativo en una emergencia hipertensiva, comienza o puede precipitar un evento coronario igualmente. Bueno, pacientes con hipertrofia ventricular derecha o izquierda, en donde también al tener más masa miocárdica aumenta la demanda de oxígeno y puedes precipitar los síntomas coronarios. Bien, entonces, hablando de enfermedad aterosclerótica, como vemos acá, la aterosclerosis es la responsable de la mayor cantidad de casos de enfermedad cardíaca coronaria. La formación de la placa aterosclerótica es un proceso que pasa progresivamente y es un proceso, de hecho, que se ha identificado en personas desde edades muy tempranas. Estamos hablando desde la adolescencia, inclusive desde la niñez. Progresivo por diferentes factores, bien sea factores dietarios, factores genéticos, se empieza a formar un proceso inflamatorio a lo largo de la íntima del vaso arterial. Poco a poco comienzan a acumularse lípidos dentro de esa capita de la íntima, dentro del endotelio y dentro de macrófagos que son llamados a ese proceso inflamatorio y se forman lo que se llaman estrías grasas. Progresivamente esas lesiones comienzan a seguir creciendo, 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 empiezan a llenarse de colesterol en su interior y se forma ese ateroma. Ese ateroma sigue creciendo y empieza ahora a formar una cápsula en su superficie, una pared de su superficie fibrótica que fíjate que empieza a tapar esa arteria coronaria. Entonces fíjate como tienes acá, tienes una arteria normal, progresivamente comienza a generarse esas estrías grasas en su pared, empieza poco a poco a formarse una placa fibroaterosclerótica que está caracterizada por la presencia de macrófagos, LDL, colesterol, células de músculo liso y células y fibroblastos, formando la superficie de esa placa. Si te fijas acá, lo que ocurre es que el lumen de la arteria coronaria se encuentra comprometido y cuando aumenta la demanda miocárdica de oxígeno no logras dar tanta sangre como aporte. Ahora, esa placa puede seguir creciendo, 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 creciendo y terminar tapando una buena parte de la arteria coronaria. Recuerden que en general, para que aparezcan síntomas coronarios productos de una obstrucción aterosclerótica, debes tener más del 70% de obstrucción de la arteria coronaria. Ese es en general el sistema, la capacidad de reserva que tiene el corazón y las arterias coronarias. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que estas placas eventualmente, producto del proceso inflamatorio que hay sobre ellas, la pared esa cápsula que tiene la placa empieza a erosionarse poco a poco y puede llegar un momento en el que se rompe esa placa. Al romperse esa placa, pues entonces la sangre entra en contacto con estas estructuras subendoteliales y ¿qué se va a formar? Un trombo. Entonces se van a activar los sistemas de la hemostasis, los sistemas de la coagulación, van a empezar a llegar plaquetas y van a empezar a formar un trombito sobre la superficie de esa placa. Ese trombo ahora terminó de fregar todo el asunto, porque si tú tienes una arteria que ya está tapada al 70% y ahora encima de esa la placa se rompe, se erosiona y se me forma un trombo, eso ahora de forma aguda y repentina puede bloquear completamente el flujo coronario y causa un infarto al miocardio, en ese caso con elevación del segmento ST. Si tú tienes una erosión aguda de la placa y que se te forme un trombo, pero el trombo no ocluye completamente la arteria, no vas a tener un infarto al miocardio, tienes un síndrome coronario agudo, pero no necesariamente un infarto transmural, un infarto afectando todas las capas del corazón, sino puede afectarte solamente unas capitas. Las capitas más sensibles a isquemia son las capas más lejanas de las arterias coronarias, que sería el endocardio. Recuérdese que la irrigación va del epicardio al endocardio. Entonces, esas primeras áreas que pueden afectarse es esas áreas subendocárdicas y eso causaría un infarto al miocardio sin elevación del segmento ST. Ok.
Los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular pues son múltiples y se pueden subclasificar en factores de riesgo controlables y factores de riesgo no controlables o factores de riesgo no modificables. Los factores controlables, muy conocidos: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, enfermedad renal crónica. Dentro de la dislipidemia los factores más asociados son la elevación de la LDL y la elevación del colesterol total con disminución de la HDL. Los factores no los, o, bueno, también factores modificables asociados con el estilo de vida está el cigarrillo, muy, muy importante. El riesgo de infarto es proporcional al consumo de tabaco. Fíjate que importantísimo siempre mencionarle a todos nuestros pacientes cardíacos que hay que dejar de fumar. El riesgo de infarto recurrente después de un primer evento cae 50% después de un año de dejar de fumar y se normaliza y se hace igual al de non-smokers en los primeros 2 años. Y esos beneficios son vistos independientemente de cuánto tiempo o cuánta cantidad el paciente haya fumado anteriormente. Por ende, si tú tienes un paciente con enfermedad arterial coronaria, lo más grande que tú puedes lograr y el beneficio más, vamos a decir, el efecto neto de una estrategia beneficiosa para ese paciente que genera ese dejar de fumar es lo más grande. Entonces, repito, dejar de fumar genera el efecto beneficioso más significativo que puedes tener en estos pacientes con enfermedad arterial coronaria. Cambios dietarios, obviamente, tienes diferentes dietas para manejo de enfermedad arterial coronaria. En general son dietas de estilo mediterráneo, son dietas que tienes un aumento del consumo de vegetales, el consumo de frutas, una dieta con baja cantidad de carnes rojas, baja cantidad de grasas saturadas, etcétera. Fíjate que sí, el aumento, una ingesta significativa de carne roja o de grasas saturadas relacionadas con los lácteos y demás se asocian con un mayor riesgo. El consumo de café, by the way, no se ha asociado con un efecto significativo en enfermedad arterial coronaria. Es algo que muchas veces se postula por que si el café, un efecto simpático y demás, pero no se ha identificado al menos en ningún estudio grande. El ejercicio también es importantísimo. El ejercicio genera un efecto protector, disminuye la mortalidad por todas las causas en este grupo de pacientes. El sedentarismo, por lo tanto, es un factor de riesgo. El consumo de alcohol, también importante, fíjate, el consumo de alcohol, más de una o dos bebidas diarias en hombres o más de una bebida diaria en mujeres, él está asociado con un aumento de la enfermedad arterial coronaria. Ahora, si tú tienes un paciente, anecdóticamente, una ingesta de alcohol por debajo de estos valores, es decir, una bebida al día en hombres, quizás a lo máximo una bebida al día en mujeres, se ha asociado que puede inclusive generar un efecto cardioprotector en el corazón. Es la ingesta de alcohol por encima de estos valores, es decir, más de 2 bebidas al día en hombres, más de una bebida al día en mujeres, lo que se ha determinado, o hacer binge drinking, que es beber gran cantidad de alcohol en un momento, en un mismo momento, en una misma sentada, son los que se han determinado que aumenten el riesgo coronario. Por el contrario, esa ingesta, poquito de alcohol, una bebida al día, quizás puede ser inclusive cardioprotectora. No hay mucha idea de que esto puede estar detrás del vino tinto, que sí, efectos antioxidativos, control de radicales libres, etcétera, etcétera, pero no hay al menos ninguna evidencia grande ahorita que determine que el vino sea mejor que otros tipos de alcohol. Obviamente nunca le vas a decir a una persona, señor, tome alcohol para protegerse de enfermedad coronaria, ¿no? Sencillamente, si la persona está tomando una copita de vino por aquí, una copita de vino por allá, quizás podría tener un efecto cardioprotector. Como les digo, do not advise people, no le recomienden a gente que no están bebiendo ahorita iniciar bebida o comenzar a beber para generar un efecto cardioprotector. Obesidad, otro gran factor de riesgo, especialmente la obesidad central, lo que es el depósito de grasa abdominal visceral, que está asociada con un incremento de la mortalidad. Factores o enfermedades autoinmunitarias o enfermedades crónicas inflamatorias como lupus o el uso crónico de esteroides, artritis reumatoide, pacientes con HIV, pacientes con tuberculosis, todo lo que son enfermedades inflamatorias crónicas también están asociadas con ello. Factores de riesgo no modificables, pues son ya factores que están relacionados con la edad, con el sexo de la persona. Factores de riesgo son tener más de 45 años en hombres, más de 55 años en mujeres. De hecho, ese es el threshold, el umbral que tú usas para determinar enfermedad coronaria prematura en un individuo. Fíjate otra cosita, en relación al sexo, obviamente los hombres tienen mayor predisposición que las mujeres, pero eso cambia cuando la mujer entra en estado posmenopáusico. Se dice que hay un efecto protector de los estrógenos o beneficioso de los estrógenos para protección coronaria, entonces al estar después de la menopausia y perder ese efecto protector de los estrógenos, puede terminar causando que ya las mujeres posmenopáusicas tengan el mismo riesgo que los hombres.
Y en general, más mujeres mueren de infartos que hombres. Eso es interesante. Los hombres tienen más tendencia a tener infartos, pero las mujeres son las que tienen mayor letalidad. No está muy claro por qué. Puede ser porque las mujeres tengan presentaciones anómalas, mayor cantidad de síntomas atípicos y puede haber un delay, un retraso en el diagnóstico y en la terapéutica. Historia familiar, como decimos, entonces la presencia de enfermedad coronaria en familiares del primer grado, y usualmente utilizamos thresholds cercanos a estas edades. Estamos hablando alrededor de 45 a 55 años en hombres, 55 a 65 años en mujeres. Y bueno, en general de todos estos factores de riesgo, los principales factores de riesgo que están asociados con más del 50% de la mortalidad cardiovascular, pues son hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión, obesidad y cigarrillos. Son las cosas grandes que hay detrás de toda la bomba metabólica y toda la bomba pues, cardiometabólica que tenemos el producto de la dieta occidental. Otra cosita, hay pacientes que, a pesar de no tener una enfermedad cardíaca coronaria, igual tienen riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares de la misma manera. Es decir, tú puedes tener pacientes, claro, que tienes el convito clásico de enfermedad coronaria, que desarrollan el depósito de colesterol en las arterias coronarias, es decir, hay enfermedad eh, eh, cardíaca coronaria y tienes obviamente un mayor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares e infarto al miocardio. Pero otro grupo de pacientes, que son pacientes con enfermedad arterial periférica, pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes con diabetes, también se consideran que tienen el mismo riesgo de eventos cardiovasculares, así como un paciente. Ok, esta cosa se cayó. Entonces decía que pacientes con diabetes, con CKD, pacientes con enfermedad arterial periférica, tienen el mismo, se consideran el equivalentes coronarios en el contexto de estimación de riesgo cardiovascular. Es decir, son pacientes que a pesar de no tener enfermedad coronaria establecida, tienen el mismo riesgo de este grupo de pacientes de desarrollar un infarto posteriormente. Y eso es importante desde el contexto de estrategias de prevención primaria, de decir cuán agresivo, o de prevención secundaria en ese caso, cuán agresivo también debo ser yo en el control de factores de riesgo, incluyendo colesterol, para prevenir que estos pacientes te desarrollen posteriormente un evento cardíaco. Entrando a hablar un poquito de angina estable, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de una aproximación inicial al dolor torácico, cuando identificar que el paciente tiene un dolor coronario, cómo manejarlo en un departamento, en un outpatient setting, que es, como les digo, hacer un electro, descartar que el paciente tenga cosas grandes, y si el paciente tiene criterios de angina estable, explorarlo de esa manera. Si el paciente te va a la emergencia, descartar que hayan cosas muy malas, hacer un electro, hacer unos rayos X, hacer unas troponinas y descartar pues que haya un síndrome coronario agudo. Mencionamos luego que dentro del dolor torácico la principal causa es enfermedad cardíaca coronaria y que se produce porque hay usualmente una oclusión aterosclerótica y un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Ahora, angina estable, como les mencioné al principio, es ese dolor torácico que ocurre de forma predecible, que ocurre de forma reproducible a un determinado nivel de ejercicio y que mejora con reposos o alternativamente con la administración de nitratos de vasodilatadores, que es la nitroglicerina. En general, las cosas clásicas que te permiten identificar una angina estable es una buena historia clínica, un buen examen físico. Un electrocardiograma igualito es necesario en todos los pacientes. Ahora, un electro puede ser normal en un paciente con angina estable porque no tienes un síndrome coronario agudo, ¿cierto? No tienes una desviación del segmento ST. ¿Qué necesito en la mayoría de pacientes para confirmar un diagnóstico de angina estable? Pues hacer lo que llamamos una prueba de estrés. Una prueba de estrés significa agarrar y someter al paciente a algún tipo de estrés, usualmente ejercicio, y ver si hay algún tipo de cambio electrocardiográfico, un cambio en la perfusión cardíaca que puede estar relacionado con esa precipitación de un evento isquémico ante el aumento de la demanda de oxígeno. Existen diferentes tipos de pruebas de estrés. En general, la determinación de qué prueba de estrés yo voy a utilizar va a depender primero si el paciente puede o no hacer ejercicio y si el paciente tiene o no alteraciones electrocardiográficas de base. La perdón. La prueba clásica de estrés es una prueba de ejercicio, una prueba electrocardiográfica de ejercicio. Lo que significa esto es que tú agarras una persona, la conectas a una maquinita que empieza a determinar o a monitorear de forma continua las diferentes derivaciones electrocardiográficas, montas al paciente en una caminadora y empiezas poco a poco a andar en la caminadora. La caminadora va poco a poco subiendo la inclinación y la velocidad y la idea es ir progresivamente aumentando la frecuencia cardíaca de la persona. Existe una tablita que es el máximo de frecuencia cardíaca que tú quieres alcanzar en esa determinada prueba, que es 220 menos la edad del paciente, y deberías tratar de que el paciente lleve su frecuencia a 85% de ese máximo que tú quieres.
¿Qué estás buscando? Tú estás buscando cuando el paciente empieza a trotar, si empiezan a aparecer síntomas anginosos clásicos, o cuando estás viendo el monitoreo electrocardiográfico, cambia el segmento ST, comienzan a haber depresiones del segmento ST. Hay cositas que, que puedes ver cuando se va haciendo la prueba. Por ejemplo, un paciente que te hace ahora hipotensión durante el ejercicio es una de las cosas más malas que puedes ver, una de las peores cosas que puedes ver en esa prueba de estrés, porque recuérdate que técnicamente durante el ejercicio tu presión arterial debería o mantenerse o elevarse. Si cae, indica que el paciente pues o tiene una enfermedad arterial coronaria sumamente mala o tiene una insuficiencia cardíaca severa que te impide pues mantener esa presión arterial durante el ejercicio. Mientras más temprano aparezcan los síntomas anginosos o las alteraciones electrocardiográficas, pues más significantes son también. Estas pruebas están contraindicadas en pacientes que tienen pues o un infarto reciente o tienen una estenosis valvular severa también, porque obviamente vas a precipitar los síntomas ahí mismo, o pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática. Ahora, ¿qué paciente va a ser sometido a una prueba? Esta es la prueba, como les digo, es la prueba de elección para tú explorar angina estable, pero el paciente necesita ser capaz de hacer ejercicio. Si tienes un paciente con síntomas de claudicación por enfermedad arterial periférica, un paciente con deformidades o problemas en los pies o artritis severa en las rodillas o en las caderas, etcétera, que le impiden hacer la prueba de treadmill, pues no lo puedes hacer. La otra cosa, si tú tienes un paciente que tiene alteraciones electrocardiográficas de base, tampoco lo vas a poder hacer. Esas alteraciones son clásicamente hipertrofia ventricular izquierda, la presencia de un bloqueo de rama izquierda, un pacemaker, la presencia de un marcapaso, el uso de digoxina, cosas que te generan ya cambios de base en el electrocardiograma. Y el asunto es que recuerda que todo el asunto, la interpretación de una prueba de estrés de ejercicio es ver los cambios electrocardiográficos. En personas que ya tienen de base cierto grupo de alteraciones, pues no vas a poder identificar, no vas a poder ver esos cambios y no los vas a poder leer de forma apropiada para llegar al diagnóstico. ¿Okay? Fíjate, esto es básicamente lo que tienes acá, un paciente, cómo se ve en reposo, cómo se ve en el ejercicio. Entonces, en reposo está fino, aquí no hay nada, pero a medida que comienza a hacer a medida que comienza la persona a ejercitarse, fíjate cómo comienza a haber una depresión del ST en estas derivaciones. Aquí tienes D2 y B6, fíjate, ya hay una depresión que sería positiva para la presencia de isquemia inducida por el ejercicio. El otro grupo de pruebas de estrés son las pruebas de estrés farmacológicas, que es lo que se llaman las pruebas de estrés nucleares. En este caso hay una grande que se llama el SPECT. Esto es una prueba, básicamente un estudio nuclear con administración de tecnesio 99. Lo que significa esto es cómo tú vas a leer la isquemia. Let me take a step back. Cuando tú haces una prueba de estrés, tú necesitas dos grandes cosas. Necesitas inducir un estrés en el corazón y leer los cambios cardíacos producto de ese estrés. Usualmente tú haces un estrés que es inducido por el ejercicio y tú lees ese estrés o esos cambios de estrés en el corazón con un electrocardiograma. Si el paciente no puede hacer ejercicio, yo tengo que inducir el estrés de alguna u otra manera. Y una de las cosas que se pueden utilizar en ese caso, pues ya vamos a ver eso, una serie de fármacos que generan vasodilatación en el corazón y demás que pueden inducir de forma farmacológica estrés. Ahora, ¿cómo puedo yo leer también que se está generando algún tipo de estrés o de insuficiencia en el aporte sanguíneo coronario? Pues lo puedes utilizar utilizando un marcador radioactivo, que es el tecnesio. Tú inyectas el marcador en reposo y tomas una fotico nuclear del corazón y ves cómo el marcador radioactivo se distribuye en las diferentes áreas miocárdicas. Si tú posteriormente, después de administrar ese marcador, te das cuenta que todo se ve bonito, luego pones al paciente al estrés, le puedes administrar ese marcador, le puedes administrar la cosa farmacológica que estamos diciendo, que es adenosina básicamente, o dipiridamol. Tú administras el fármaco y luego te das cuenta que puede haber una distribución anómala del mismo marcador radioactivo. Entonces, al generar el estrés, te das cuenta que al colocarle nuevamente el tracer no va a las mismas áreas anteriores. Y eso también sería una prueba de estrés positiva. Entonces, como estaba diciendo aquí, tú inyectas el marcador en reposo, luego pones al paciente a hacer estrés, que el estrés usualmente es farmacológico. También podría hacerse con ejercicio, pero en ese caso no es algo tan frecuente. Si tú tienes que el marcador se captura tanto en reposo como en ejercicio, pues bien, si tú tomas la fotico antes y después y la fotico se ve exactamente igual, todo está muy bien. ¿Qué puede pasar? Tú puedes tener una fotico que al principio en el reposo el marcador
no se capta, el marcador tiene una cicatriz, tiene un área que no se está captando, eso quiere decir que hay esta enfermedad arterial coronaria establecida, que hay un área que no está captando esto, que probablemente es un área que ya se murió, probablemente es un infarto previo, y tú mandas al paciente a hacer ejercicio y te das cuenta que esa misma área sigue igualita, pero no hay otra área, pues usualmente eso es un infarto previo, es un área fibrótica, es una cicatriz. Ahora, el principal problema es cuando tú tienes que das el marcador y en reposo todo se ve normal y después de administrar el estrés, el marcador, la distribución del marcador cambia, que eso sí sería característico para una isquemia inducible para enfermedad arterial coronaria. Bueno, otras estrategias que puedes utilizar es un eco de estrés, es algo que no se usa tanto, es un paciente que otra manera que tienes de leer el estrés cardíaco es con un eco. Tú puedes mandar al paciente a hacer ejercicio o le das algún otro fármaco para inducir estrés, que en este caso es dobutamina, para acelerar el corazón, y luego cómo leo el estrés con un eco. En un eco, las cosas que pueden verse son cambios en la motilidad cardíaca, áreas del miocardio que no se están contrayendo apropiadamente durante el estrés, que también sería algo positivo. Como les digo, el estrés farmacológico se da, que es la droga que les estaba mencionando, se da tras la inyección de unos vasodilatadores que son adenosina o dipiridamol. Estos son vasodilatadores coronarios. Cuando tú tienes una persona sin enfermedad arterial coronaria, esos vasodilatadores dilatan las arterias y aumentan significativamente el flujo sanguíneo coronario. ¿Qué pasa? Cuando tienes una persona con enfermedad coronaria, ocurre un fenómeno que se llama el fenómeno del robo coronario. Eso significa que si yo tengo una obstrucción en una arteria coronaria porque hay una placa, ya todas las arterias que están distales a ese sitio de oclusión se encuentran máximamente dilatadas, porque ya productos de cambios locales de regulación del flujo sanguíneo, productos de cambios de hiperemia locales, al yo bloquear esa arteria, y repito, todas esas arterias distales ya están dilatadas al máximo para tratar de darle la mayor cantidad de sangre al miocardio. Si yo administro adenosina o dipiridamol, las arterias que se van a dilatar van a ser las otras arterias que no están distales al bloqueo. Es decir, las otras regiones del corazón van a recibir más sangre. ¿Y de dónde van a sacar esa sangre? Pues la van a chupar de las otras arterias coronarias. Entonces va a haber una redistribución del flujo coronario en donde las arterias que están distales al sitio de bloqueo no reciben ese extra de sangre, sino lo terminan recibiendo las otras. Aquí tengo una preguntita. Ajá, las otras áreas coronarias, las otras áreas cardíacas. Y eso precipita isquemia coronaria. Lo que venía diciendo aquí. Mira, esta es una fotico de una prueba nuclear de estrés. Fíjate cómo este es el marcador tú colocas el tecnesio y luego tomas una fotico. En reposo, fíjate las foticos acá de la derecha, tienes una distribución uniforme del marcador. Pero luego cuando pones a la persona a estrés, que por lo general es un estrés farmacológico, fíjate cómo comienzan a haber áreas que no captaron el marcador de la misma manera. Esas áreas azulitas que no captaron el marcador son áreas que pues son susceptibles o están sufriendo de enfermedad arterial coronaria. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a determinar qué tipo de prueba de estrés vamos a hacer? Si el paciente, como les mencioné, tiene una alteración electrocardiográfica de base, pues no podemos utilizar un electro para leer el estrés. Que el paciente pueda hacer ejercicio, bello. Entonces yo puedo poner al paciente a hacer ejercicio y leer el estrés de alguna otra manera. Y lo puedes hacer con las pruebas nucleares o con el eco. Si el paciente no puede hacer ejercicio, pues entonces tengo que generar el estrés cardíaco de otra manera y por lo general es con la administración de estas sustancias farmacológicas, dipiridamol o adenosina, y la lectura del estrés con una prueba nuclear. Esa prueba de estrés, ese eco de estrés dobutamina es otra alternativa que significaría darle dobutamina a la persona, acelerar el corazón y luego utilizar un eco para ver si tienes alteraciones regionales de la motilidad. Bueno, aquí básicamente lo que decimos es, si yo tengo un paciente, es el paciente de la consulta, ¿cierto? Es el paciente que te llega y tú dices, conchale, el paciente se te está quejando de dolor torácico. Nosotros necesitamos identificar cuál es la probabilidad pretest de que el paciente tenga enfermedad arterial coronaria. Y eso va a depender de varias cosas, va a depender de la edad del paciente y de las características del dolor torácico. El dolor anginoso se te puede clásicamente diferenciar en tres tipos, que es dolor típico, dolor atípico y dolor no anginoso. El dolor típico cumple tres características, que es dolor tipo presión, que es provocado por el ejercicio y que es mejorado o aliviado por el reposo de la nitroglicerina. Al tener esas tres características es una angina típica.
Una angina atípica tiene 2 de esas 3 características y un dolor no anginoso es ese que tiene 0 o una de esas características. Cuando tú agarras y combinas esas características con la edad y el sexo del paciente, puedes tener diferentes tipos de probabilidades. Por ejemplo, un dolor de tipo atípico o un dolor de características atípicas en mujeres jóvenes menores de 50 años es muy poco probable que sea una enfermedad arterial coronaria. Por el contrario, un dolor de características típicas en hombres mayores de 40 años o mujeres mayores de 60 años, pues es muy característico de enfermedad coronaria. Este esquemita es importante porque te guía un poco sobre cuál es la siguiente estrategia diagnóstica que tú vas a realizar. Si tienes un paciente que tiene características típicas de un dolor en una persona, un hombre mayor de 40 años, en una mujer mayor de 60 años, o que a pesar de que no te aprendas estos thresholds, que tú veas que es una persona que cumple todos los criterios coronarios, una prueba de estrés no necesariamente va a cambiar tu manejo terapéutico. Y probablemente estos pacientes van a necesitar ser sometidos a una angiografía, a un cateterismo, que es el gold standard para la determinación de enfermedad coronaria. Por el contrario, las pruebas de estrés tienen su mayor utilidad en las personas que tienen una probabilidad intermedia de enfermedad coronaria. Estos son las personas que tienen dolores atípicos en un hombre de cualquier edad o un dolor atípico en una mujer un poquito más joven o un dolor típico en una mujer joven. Entonces, cuando tú tengas un dolor atípico en un hombre, ya el hombre per se tiene mayor riesgo coronario, un dolor atípico en estas personas ya te dices, mira, ¿será que puede ser enfermedad coronaria? Quizás sí, quizás no. Un dolor atípico en una mujer un poquito más mayorcita, mayor de 50 años, también te hace pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? O un dolor, perdón, a diferencia de un dolor típico en una mujer o en un hombre mayor que tú dices, cónchale, en este caso la probabilidad de que esto sea enfermedad coronaria cumple los 3 criterios, cumple el textbook, el librito de base, entonces lo más probable es que esto sea esto, me voy a hacer un cateterismo. La prueba de estrés va a ser más útil en esas personas que tienen dolores con características atípicas. Al cumplir esas características en esa probabilidad intermedia, lo siguiente que te preguntas es, ¿la persona puede o no hacer ejercicio? Si no puede hacer ejercicio, está fregado. Entonces no vas a hacer una prueba, un treadmill, no vas a colocar al paciente en un electrocardiograma de ejercicio. ¿Qué es lo que haces? Dentro de la lista que les comenté, lo más probable es que hagas una prueba farmacológica, que es con adenosina, dipiridamol y toda la cosa. Si el paciente puede hacer ejercicio, pues entonces ves el electro. Si el electro está normal, fino, haces una prueba de estrés en una caminadora. Si el electrocardiograma tiene alguna de esas cosas que dijimos, que si un bloqueo de rama, que si una hipertrofia izquierda, etcétera, pues entonces no puedes hacer una prueba de estrés con ejercicio, tendrías que hacer, perdón, no puedes hacer una prueba de un electrocardiograma de ejercicio, podrías hacer otra prueba de estrés inducida por ejercicio, que sería mandar a la persona, le puedes dar el mismo marcador radioactivo y ponerla a trotar y luego volver a tomarle la fotico, o podrías hacer un eco inducido con ejercicio. Si cualquiera de esas pruebas de estrés dan positivas, el siguiente paso sería hacer una angiografía. Como les dije, la angiografía es el método más accurate, es el método más específico de determinar enfermedad arterial coronaria. Es sencillamente meter contraste, ver, hacer tomar una fotico de las arterias coronarias. La presencia de enfermedad coronaria obstructiva se empieza a ver cuando tienes más de 70% de obstrucción de una arteria coronaria, cuando hay una obstrucción del lumen de más de 70%, que es la que es susceptible también a tratamiento. Y el tratamiento sería, por lo general, pues dependiendo del caso, colocar stents o hacer un bypass. Ok. Tratamiento de angina estable. A ver. Disculpen una cosita aquí. Dice, habías mencionado que si el paciente tiene ciertas alteraciones del electro, no se puede realizar la prueba de estrés por ejercicio. Correcto. Si tiene alteración de base, en este se puede... No, depende. Es decir, una prueba, si tienes alteraciones electrocardiográficas de base, pues no vas a poder realizar una prueba de estrés, un exercise EKG. ¿Okay? Disculpen que se me enreda un poquito la traducción. Un exercise EKG no lo vas a poder hacer porque tienes esas alteraciones que no lo vas a poder leer. Sin embargo, si la persona puede hacer ejercicio, tienes otras maneras de leer el estrés. Recuerde que el ejercicio es el inductor del estrés en ese caso. Entonces, sencillamente yo puedo darle a la persona un marcador radioactivo de base, mandarla a trotar y luego tomarle la fotico y ver si hubo estrés o no. De igual manera, puedes hacer un eco de base, mandar a la persona a hacer ejercicio y luego leer el eco. Entonces, tienes otras maneras de leer el estrés que las alteraciones electrocardiográficas.
Ana, es una buena pregunta. Los falsos positivos en una prueba de estrés pues van a depender de la prueba de estrés que selecciones y va a depender de las características pretest, de la probabilidad pretest que tú tengas en ese paciente. Recuerda, mientras mayor probabilidad pretest tú tengas, mientras mayor valor predictivo positivo tú tengas, pues menor probabilidad tienes tú de que sea un falso positivo. Técnicamente, si tú haces una prueba de estrés es porque estás considerando que el paciente tiene una buena probabilidad pretest y si es positiva vas a hacer un cateterismo. Esa sería mi respuesta, Ana, porque el asunto, lamentablemente, el asunto de la selección de pruebas diagnósticas depende de por qué yo estoy mandando esa prueba. Si yo estoy seleccionando la prueba es porque yo voy a responder de acuerdo a lo que la prueba me dice. Yo no debería hacer nunca una prueba de estrés en una persona con una baja probabilidad, con un valor predictivo positivo bajo, porque si eso pasa, si yo hago la prueba y me sale positiva, eso puede ser un falso positivo, ¿cierto? Pero entonces voy a terminar llevando al paciente igualito a un cateterismo que lo más probable es que te dé unas arterias coronarias limpias. Entonces, hacer una prueba de estrés en una persona que no tiene indicaciones es tricky, es engañoso, porque si te termina saliendo positivo, ¿qué voy a hacer yo ahora con ese positivo? Es distinto si la probabilidad pretest es un poquito más alta que si te sale positivo dices, oye, es mucho menos probable que sea un falso positivo, igualito tengo que ir a hacer el cateterismo. Para terminar, hablamos de tratamiento de angina estable. El tratamiento típico de angina estables es betabloqueantes. Es el tratamiento inicial, es el tratamiento de base. Dentro, los betabloqueantes tienen múltiples beneficios. En general, todos ellos disminuyen la contractilidad miocárdica, disminuyen la frecuencia cardíaca, por lo tanto, disminuyen la demanda miocárdica de oxígeno. Súper útil y de hecho es una de las drogas que ha demostrado disminuir la mortalidad y la probabilidad de reinfarto en pacientes con antecedentes de infarto al miocardio. Obviamente evitarlos en pacientes que tienen o bradicardia o bloqueos AB o una presión arterial muy bajita. Si la persona sigue teniendo, después de comenzar en un beta blocker, si después de iniciar al paciente en un beta blocker la persona sigue teniendo síntomas, pues entonces puedes hacer una terapia, un augmentation therapy, puedes poner otras cositas farmacológicas, otros fármacos, puedes añadir un calcium channel blocker, puedes utilizar verapamil o diltiazem, puedes añadir nitratos de acción prolongada, por ejemplo, dinitrato isosorbide, o mononitrato isosorbide igualito. En general se usan, como les digo, si tú tienes un paciente que falla la terapia inicial, los puedes añadir, o bueno, si hay una contraindicación a los beta blockers. Todos los vasodilatadores acá, los nitratos en particular, ellos son muy útiles para pacientes con angina porque generan una disminución de la precarga. Ellos son vasodilatadores venosos por excelencia, lo cual termina dilatando esos vasos de capacitancia que son las venas, disminuye el preload y al disminuir la precarga, disminuye igualito la demanda miocárdica de oxígeno. Igualmente, te ayudan a hacer vasodilatación arterial en el caso de los calcium channel blockers, lo cual disminuye la postcarga y ayuda también a disminuir esa demanda miocárdica de oxígeno. Recuerden una cosita, cuando tú utilizas nitrato, siempre tienes que tener un periodo, un interval free period para evitar la taquifilaxis y en general ellos se administran pues o cada 12, cada día o cada 6 horas, pero siempre dejas un intervalo libre durante la noche. Y por último, los nitratos de acción corta, que son la nitroglicerina sublingual, que se usa cuando tienes el paciente que tiene el ataque de angina per se. Entonces, el paciente con angina estable, tú lo comienzas en beta blockers. Si los beta blockers no son suficientes, puedes añadir un calcium channel blocker o un nitrato de acción larga. Ves a ver cómo va el paciente y le das un potecito de nitroglicerina sublingual. La idea es que si el paciente le da el ataque de angina cuando está haciendo el ejercicio, cuando está caminando y demás, se coloca una pastillita debajo de la lengua, hasta 3 pastillitas separadas cada 5 minutos y eso debería controlar la angina en ese caso. Una de las otras drogas más nuevecita que se usa para el control de angina estable, igualito en pacientes que ya están recibiendo todas las drogas anteriores, es la ranolacina. La ranolacina es un inhibidor de uno de los canales de sodio que están presentes en el miocardio, inhibe la entrada de sodio al corazón y eso disminuye un poquito también la contractilidad cardíaca. Esta es una opción nuevamente para añadir a beta blockers, añadir a calcium channel blockers y uno de los aspectos adversos de ellos es la prolongación del QT. Por último, si tú tienes al paciente ya en drogas antianginosas, el paciente está recibiendo todo lo que puede recibir y aún así el paciente sigue teniendo angina, en ese caso, pues es donde la revascularización puede tener un beneficio.
Entonces ya el paciente tiene angina estable, pero te has completo el tratamiento médico que le estás dando, el paciente sigue con síntomas, pues entonces lo llevo a hacer un cateterismo y voy a ver si el paciente tiene enfermedad coronaria que es susceptible a revascularización. La revascularización por lo general se hace o con un stent, con un PCI, que es una angiografía y colocar un baloncito, abrir la arteria y colocar un stent, o hacer un bypass coronario. A ver, tengo una pregunta aquí. Si el dolor torácico se produce en reposo, pero se alivia con la nitroglicerina, ¿se considera estable o inestable? No, una angina estable por definición, Juan, es una angina producida por ejercicio. Entonces, si es una angina que aparece en reposo, un dolor anginoso que aparece en reposo, por definición, sería una angina inestable. Si se alivia con nitroglicerina, pues te añade más la idea de que es un dolor coronario. Pero ya al aparecer en reposo no puede ser una angina estable. Sería una angina inestable y te haría sospechar de un síndrome coronario agudo en ese caso. Ok, sigo. Estaba diciendo que si tú agarras a ver, no, un segundito. ¿Qué puede ayudarnos a sospechar de una angina de Prinzmetal y cómo se confirma el diagnóstico? Ya te voy a responder eso. Déjame terminar esta lámina. Entonces, la revascularización se puede hacer cuando tienes un paciente que ya lo tienes en drogas antianginosas, no sigue con síntomas, haces una angiografía y ves a ver qué tienes tú, qué anatomía tienes, es decir, dónde están los bloqueos. Y aquí puedes realizar o puedes colocar stents que sin embargo puede mejorar los síntomas del paciente, pero no tiene ningún tipo de beneficio de supervivencia. Y eso debería tenerlo por acá. O hacer un bypass. ¿Cuáles son las recomendaciones de un bypass coronario? Cuando haces la angiografía y te das cuenta que el paciente tiene una obstrucción del tronco de la coronaria izquierda, o muy clásicamente cuando tienes una enfermedad coronaria de 3 vasos, especialmente en pacientes diabéticos o pacientes que tienen disminución de la fracción de eyección. O menos frecuentemente una enfermedad de 2 vasos, pero con estenosis en la descendente anterior izquierda. Lo más importante de recordar en esto del tratamiento son las cosas farmacológicas que tú usas al principio y que realmente no se ha identificado y hay diferentes trials grandes que salieron hace poco, un trial muy grande que se llama el Ischemia Trial, determinó que utilizar de forma temprana una estrategia invasiva en pacientes con angina estable no disminuye la mortalidad en este grupo de pacientes. Es decir, uno pensaría, oye, el paciente tiene angina estable y demás, yo voy a hacer un cateterismo, voy a identificar dónde hay una lesioncita y voy a colocar un stent para abrir la arteria y que el paciente esté mejor. Los síntomas pueden mejorar, pero no se ha identificado una disminución de la mortalidad. Las únicas cosas que han determinado probar una disminución de la mortalidad en este grupo de pacientes es si tú haces el cateterismo y te das cuenta que el paciente tiene una anatomía o una enfermedad arterial coronaria que cumple criterios de bypass, que es lo que les estoy mencionando, o una enfermedad de 3 vasos o una estenosis de la coronaria, del tronco de la coronaria izquierda, donde en esos casos ya iría a un bypass y el bypass sí ha demostrado tener una disminución de la mortalidad en esos pacientes. Bueno, y como terapia preventiva, aspirinas, estatinas, todo lo que sería prevención primaria en ese grupo de pacientes, prevención secundaria en ese caso, dejar de fumar, hacer ejercicio, perder peso, controlar la presión arterial, controlar el azúcar, etc. Bien, para responder tu pregunta, Ana, la angina de Prinzmetal es otro tipo de angina. Recuérdense que les mencioné en una de las láminas anteriores, hablamos que la disminución del flujo sanguíneo coronario puede ocurrir cuando hay un vasoespasmo también. Entonces, la angina de Prinzmetal o angina vasoespástica ocurre cuando hay una hiperreactividad del músculo liso de la coronaria, esta se contrae, se cierra y aparece el dolor torácico de repente. ¿Qué cosas? Es muy difícil de identificarla clásicamente por la clínica. Puede aparecer más en la noche, puede ser entonces ese dolor coronario típico, dolor torácico que aparece con características clásicas, ¿no? Dolor de presión que dura 30 minutos, 25 minutos, etcétera, y que aparece en medio de la noche. ¿Cómo puedes técnicamente tú sugerir el diagnóstico cuando haces un electrocardiograma y el paciente está teniendo el episodio anginoso y tienes una elevación del ST? Recuérdate que la contracción de la coronaria generaría una disminución significativa del flujo sanguíneo que eleva el segmento ST. Pero luego solito se le va el dolor al paciente y si vuelves a hacer un electrocardiograma allí, te das cuenta que la elevación del ST desapareció. El problema, Ana, es que ¿cómo puedes estar tú segura de que eso es un Prinzmetal y no es otra cosa? ¿Cómo puede estar uno seguro de que el paciente tiene ese dolor torácico típico y haces el electro con una elevación del ST y te quedas diciendo, ay, no, you know what, probablemente es un Prinzmetal? No puedes. Todos estos pacientes, la mayoría de estos pacientes terminan en un cateterismo. Entonces, el asunto es que cuando llevas al paciente al cateterismo, te das cuenta que no hay una enfermedad coronaria significativa o es una enfermedad coronaria non-obstructive.
Entonces ahí empieza a cambiar la cosa. Si tienes un dolor típico coronario con elevación del ST en el electro, que cuando llevas al paciente a hacerle el cateterismo, las coronarias están bien, ahí empiezas a pensar, oye, puede ser un Prince Metal. Especialmente si los ataques siguen pasando de forma repetitiva y si al iniciar calcium channel blockers, en ese caso al iniciar verapamil, diltiazem, amlodipina, la persona mejora de forma marcada, pues lo más probable es que sea eso. A ver. Ok. Bueno, chicos. No llegué hasta algunas de las otras cosas que quería, pero para cumplir con la horita que teníamos, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya sido útil. Sé que, ¿sabes? Es a little bit of jumping to different places, saltar de un lado para otro, pero de igual manera espero que haya sido útil lograr un poquito de angina estable y de dolor torácico en general. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, yo creo que gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por la tremenda videoconferencia hoy, de verdad fue increíble. Bueno, si no hay preguntas, yo creo que nos podemos despedir hasta la semana que viene y gracias a usted por la clase y gracias a todos por venir. De nada, un placer. Dios los bendiga. Feliz semana. Igualmente.